Lea, mami, lea. ¿Qué dice? Les comparto que vamos a estar iniciando entonces hoy estudiando capítulo 18, 19 y 20 del Evangelio según San Mateo. ¿Listos? Entonces los invito a que abran sus Biblias allí y tengan su cuaderno de apuntes al lado, ¿cierto? Como siempre digo, acá como aprendemos tantas cosas, si tú no anotas y repasas durante la semana, se va rápidamente. Algo que he aprendido es que si tú solamente escuchas, vas a retener un 15% de lo que se enseña, imagínate. Pero si tú escribes, se aumenta un 30%. Y si tú escribes y lo compartes con alguien, vas a estar casi captando un 70% de la enseñanza. Entonces, cada uno elige cuánto aprender para su vida. Amén. Entonces, también aprovecho y le doy la bienvenida a mi hermana Herbaladis, que también se conecta. Y seguimos entonces el curso. Estamos en Evangelio según San Mateo. Vamos a abrir allí todos. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y el tema de hoy va a ser el pueblo del rey. El pueblo del rey. Ese es el tema que le he puesto como título a lo que son estos tres capítulos de estudio del Evangelio según San Mateo. Aquí en estos tres capítulos vamos a profundizar acerca de lo que es el pueblo del rey. ¿Y quién es el pueblo del rey? Pues la iglesia. Hoy en día la llamaríamos la iglesia. Entonces, de preámbulo, de una vez a modo introductorio, me permito compartir que antes de que Jesucristo viniera a la tierra, entonces el pueblo de Dios era Israel, era, verbo pasado, era Israel. Cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene con un reino nuevo y por consiguiente, en ese nuevo reino va a haber un nuevo pueblo. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Un nuevo pueblo donde no va a ser solamente Israel, ¿cierto? Lo alcanzamos a introducir un poquito los encuentros pasados, donde vemos que Jesús está con una intención de alcanzar no solo a judíos, sino a gentiles y a todas las naciones de la tierra. Entonces, vamos ahí a caminar un poquito por estos tres capítulos y eh, de cada historia que encontramos allí, vamos a extraer alguna reflexión general. Muy bien, entonces, eh, espero que hayan leído ya esos tres capítulos. Si no los han leído, eh, voy a voy a ir leyendo un poco, para que puedan ir conociendo los contextos de cada historia. Mateo capítulo 18 del verso 1 al verso 5 encontramos una historia en la que vienen los discípulos de Jesús y se van a acercar a él preguntándole quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que los discípulos tenían un problema de orgullo, de posición, de querer aparentar, de querer tener los mejores puestos. Y esto es una característica que lamentablemente tenemos todos los seres humanos. Nadie es excepción al orgullo, ¿cierto? Algunos serán más orgullosos que otros. Y entonces los menos orgullosos se autotitulan humildes, pero en realidad no hay un solo ser humano que sea plenamente humilde o totalmente humilde. Siempre hay algo de soberbia en el corazón, algo de orgullo. Y este es un problema muy grande que tenían los apóstoles. Se acercan a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Recuerda que estamos estudiando el reino de los cielos, el reino de Jesús. Y entonces aquí en el verso 3, ahí ustedes leen en su verso, en el ¿Lo versículo escuchas? 3, dice que nadie, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraré. Entonces acá ya hay una primer condición. Y lo que vamos a hacer a través de cada historia es descubrir un deber que debe tener el pueblo del rey.
Pero estamos hablando del pueblo del rey. Es un pueblo escogido. El apóstol Pedro lo va a decir de esa manera: vosotros sois pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¡Ay, qué maravilloso ser escogido! Pero el punto coyuntural de del estudio esta noche es que si eres escogido, si eres llamado a pertenecer al reino de Dios, entonces hay unos deberes que cumplir, ¿sí? Si yo voy a ir a viajar a Estados Unidos, por ejemplo, y voy a sacar la visa, yo, si me dan el permiso de ir allá, pues va a ser un privilegio, pero naturalmente conlleva deberes. ¿Sí? Yo no puedo decir allá: "Ah, no, es que como yo soy colombiano, allá en Colombia se hacen las cosas así". No, cuando yo esté en Estados Unidos me van a decir: aquí en Estados Unidos las cosas se hacen así. Y si no le sirve, si no es correspondiente a lo que usted considera, usted se puede regresar para su país, ¿cierto? De igual manera, Cristo dice: bienvenidos a mi reino, pero hay unos deberes. Si quieres estar aquí en el reino, hay unos deberes que cumplir. Y esos son los que vamos a ver, los deberes del pueblo del rey. Estamos hablando de la iglesia, deberes de la iglesia. Entonces, aquí el primer deber que encontramos es el deber de la humildad. El deber de la humildad. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Lo que él está diciendo con respecto a volverse como niños, está hablando acerca de una actitud de humillación. Y lo confirma en el verso 4 cuando dice: así que cualquiera que se humille como este niño. ¿En qué sentido es la humillación acá? Es en el sentido de sencillez, es en el sentido de comprender. Un niño está presto a aprender. No hay nada peor que yo encontrarme con algún cristiano que no quiera ser pastoreado por mí. Esos los tengo a kilómetros. Y a veces pasa, incluso dentro de la misma iglesia. Hay veces las cristianos necesitan ser pastoreados, pero no se acercan al pastor. Esperan a que el pastor los busque y no buscan al pastor. Y aquí nos habla algo, aquí nos habla acerca de una carencia de humildad. El que no se humille como este niño. Entonces, primer deber de la iglesia que Jesús va a empezar a enseñar aquí es el deber de la humildad. ¿Cómo estás de humildad? ¿Eres una persona orgullosa, arrogante? Déjame decirte que no estás cumpliendo el deber que te corresponde como hijo, hija de Dios. Pastor, no lo estoy logrando. Ok, es tiempo de buscar al rey y es tiempo de humillar tu corazón, porque esto es una actitud que uno hace. Dice el verso 4: cualquiera que se humille, o sea, eso es algo, no es que me humillen, es que me humillo. Miren la diferencia. No es que me humille la gente, no es que yo mismo me humillo. Y cuando tú mismo te humillas, cuando alguien te humille, no te afecta. Es así de elemental. Que ya tú te humillaste, o sea, tú ya bajaste. Eso estamos hablando de humildad. Bueno, primer deber. Y entonces dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muy bien, historia uno. Vamos para la segunda historia, aunque todo sigue siendo una gran historia. Después de esto, entonces, Jesús continúa la historia y dice: primero, dice, tienen que ser como niños, humildad. Pero lo segundo que dice es: hay de aquel que haga tropezar a un niño. Entonces, por una parte yo puedo ser un niño en el reino de Dios o no serlo. Entonces, un deber. Otro deber diferente es que yo haga tropezar a otro hermano en la fe. Y este es un problema muy, muy delicado. Por eso, el segundo deber es el deber de no hacer tropezar. El deber de no hacer tropezar. Entonces, en el verso 6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hunda en lo profundo del mar. Qué expresión tan tremenda. Si nos damos cuenta, estos capítulos, cuando hemos profundizado, estamos descubriendo un Jesús que no nos vende Hollywood. Hollywood nos muestra el Jesús
vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Un Jesús muy manso, pero aquí la perspectiva de Mateo es muy diferente, es de un rey que pone condiciones. Y un problema que tiene la iglesia es que escuche la palabra de Dios, que tú escuches hoy la palabra de Dios y sigas viviendo a tu manera. Hay un llamado de hoy certero para tu vida de los que se conectaron hoy. Los que se conectaron hoy dirán, o qué bendición, o ay, ¿por qué me conecté hoy? Yo no sé cómo te vas a sentir hoy cuando termine esto, pero tienes que o aplicar la Biblia a tu vida o olvídate de la Biblia, mejor, ¿ok? Que cada vez que tú aprendes algo y no lo aplicas, es peor, porque el que sabe hacer, el que sabe lo que está bien y no lo hace, es pecado. Entonces, hermanos, y aquí Jesús habla muy claramente a sus discípulos, los ama, a su pueblo, estamos estudiando el pueblo del rey, y los ama. Y por cuanto los ama, les habla con sinceridad. La sinceridad hace parte del amor. Recordemos, como lo diría el apóstol Pablo allá en Efesios 4:13, decir la verdad, hablar la verdad, pero en amor. Entonces, ¿qué dice aquí Jesús? Jesús lo que nos está diciendo es, si usted es una persona que hace tropezar a otro cristiano, en su caminar con Dios, le es mejor que se coja, dice ahí, una piedra de molino. Eso es una piedra grande que habían para moler el trigo y que se lo amarre al cuello y se mande al mar y se hunda en el mar. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Jesús? ¿Jesús quiere que nos suicidemos? No, esa no es la intención del mensaje. La intención del mensaje es que asumamos la responsabilidad y el deber de no hacer tropezar a otro hermano. La historia continúa diciendo, dice que es tan importante el no hacer tropezar a otros que incluso dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y este es un sentido metafórico, ¿sí? No, no es que algunos de ustedes se vayan a amputar la mano esta noche, ¿no? O se vayan a amputar una pierna, ¿no? Si no estoy mal, hay uno de los padres de la iglesia, mm, Jerónimo, si no estoy mal, Jerónimo creo que fue, no estoy seguro cuál de los padres de la iglesia, tomó este texto literalmente a su vida y se cortó una mano, pero por o sea, tenía ese sentido de no pecar contra Dios y llegó a esos niveles. Hoy no te digo que llegues a esos niveles, pero reflexionemos en el sentido de tomar las cosas de Dios en serio. Bueno, seguimos con el siguiente deber. En el versículo 10 ahí del capítulo 18, encontramos una maravillosa historia, la parábola de la oveja perdida. Yo creo que la mayoría la han escuchado, pero por si acaso la reitero. Dice en el verso 10, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Entonces, sigue hablando de aquel cristiano que es como un niño, aquel cristiano que es humilde, aquel cristiano que se humilla a sí mismo. Ese es el que va a ser la oveja perdida. Entonces aquí ya vamos a empezar a aprender que la oveja perdida no es el cristiano que deja una iglesia, ni que el cristiano, la oveja perdida es el cristiano que dejó de congregarse. No, aquí estamos hablando es de cristianos con humildad y vamos a ver qué va a enseñar de esta oveja. Dice, mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Y después dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Oh, hermanos, este es un versículo precioso que debería estar en todas las casas, impuesto en alguna pared, ¿sí? Cristo, el Hijo del Hombre, Jesús, vino a salvar lo que se había perdido. Recordamos que el Hijo del Hombre es un concepto que se le atribuye a Cristo, pero Cristo lo adopta desde Ezequiel. El profeta Ezequiel es el que va a empezar a hablar acerca del Hijo del Hombre. Y ese tema del Hijo del Hombre es otra perspectiva de Cristo que no la estudiamos en Mateo. Esa la vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas, si no sé mal, cuando lo vayamos a estudiar. ¿Listos? Por ahora estamos estudiando a Jesús como rey. Pero lo interesante acá es recordar que Jesús vino a salvar lo que se había perdido.
Entonces, si tú te consideras que eres un cristiano muy santo, muy puro y muy perfecto, tú no necesitas salvación, en pocas palabras. Entonces, tú no eres una oveja perdida. Esto es para los que saben que necesitan. Y entonces dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va a buscar la que se haya descarriado. Estoy leyendo en el versículo 12. Acontecerá que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿cuál es el tercer deber que tiene la iglesia o el pueblo del rey? Es el deber de cuidar a los débiles. El deber de cuidar a los débiles. Y quiero explicar un poco mejor acerca de quién es un débil en la iglesia. ¿Cuál es un hermano débil o cuál es una oveja perdida? ¿Cierto? La oveja perdida es un creyente que se extravió en su caminar cristiano, se desvió de las cosas de Dios, se alejó del redil de Dios y no sabe cómo volver. Eso es una oveja perdida. Como pastor, Cristo, y en mi caso como pastor, yo distingo cuando una oveja dejó el redil porque se dejó engatusar por el enemigo, por ejemplo, se dejó afectar por los afanes de la vida o por ciertas cosas y se desvía y está ya extraviado y no sabe cómo llegar. Esa es la parte clave de la oveja. La oveja no sabe cómo volver al redil. Si ella no sabe cómo volver, porque una oveja no es un perro puede de pronto por su olfato identificar cómo volver al redil. La oveja no, la oveja no, la oveja lo que tiene es un buen oído, no un buen olfato, tienes un buen oído. Entonces las ovejas oyen la voz del pastor, pero cuando se distancian cierto camino, ya no pueden oír la voz del pastor y ahí es donde se extravía. Por eso, hermanos, no dejen de escuchar las enseñanzas que les doy. Eso hace parte de ser una oveja que escucha al pastor. Y entonces la oveja deja de escuchar al pastor y se extravía. Pero no solo se extravía, sino que no sabe cómo llegar a la iglesia nuevamente. Esa es la oveja perdida, la que yo voy a ir a buscar, la que Cristo va a ir a buscar. Pero si alguna oveja se va del redil y sabe cómo volver, esa no se busca. Esa no es una oveja perdida. Esa es una oveja que se fue, es diferente. Es una oveja descarriada, pero no es una oveja que se perdió. ¿Sí es la diferencia? Pequeñas palabras nos enseñan grandes verdades. Entonces, como hermanos en la fe, esto ya no es solo tarea del pastor, sino de toda la iglesia, es el deber de cuidar al otro, ¿sí? Por eso es que ustedes son llamados, como pastor te los he dicho varias veces, su llamado es a cuidar a otros, personas nuevas que lleguen o un poquito más antiguas. Tú puedes cuidar a otros y es el llamado del Señor a la iglesia. Este es el llamado del rey a su pueblo. Muy bien, seguimos con la siguiente historia que sigue siendo una sola historia. O sea, hemos tenido como diferentes predicaciones sobre la oveja perdida, sobre la humildad, pero todo esto, si ustedes los leen de corrido, se dan cuenta que es una sola narración de Jesús que le está contando a sus discípulos. Y entonces dice en el verso 14 que la voluntad del Padre que está en los cielos es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, entonces la historia continúa. Y entonces ya Jesús va a colocar otro ejemplo, ya no una oveja, sino dos hermanos. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces esta historia aquí es fabulosa y es de la siguiente manera. Mire, póngale atención a esto, es muy práctica. Si yo tengo un problema con la hermana Paola, si yo veo que la hermana Paola es mi hermana en la fe, no solamente soy su pastor, también es mi hermana en la fe, yo soy su hermano en la fe, y yo veo que ella tiene una situación pecaminosa, yo tengo el deber, y desde este texto, yo tengo el deber y la posibilidad de llamarla y decirle, hermana, esto estás haciéndolo mal. Pero
Y dice la Biblia que si la hermana Paola, por ejemplo, yo veo que la hermana Paola está robando, entonces yo la llamo. No voy a ir a contarle el chisme a los otros hermanos de la iglesia. Es un problema que tienen las iglesias. Y tienen ese problema porque no leen la Biblia. La Biblia dice que si usted tiene un problema con su hermano, usted vaya y hable con su hermano. Miren, uno de los peores problemas y enfermedades que puede tener una iglesia es que alguien se me acerque a mí a decirme, pastor, mire que esta persona está en esta situación, pero pastor, no le vaya a decir que yo le conté. Eso para mí es veneno, eso es tóxico, ¿sí? Eso es tóxico, ¿sí? Si alguien viene a decirme las cosas, podemos hablarlas, ¿sí? Y la idea es que tú confrontes, tú hables al otro hermano. Pero, pero, aquí la esencia no es confrontar. Aquí la enseñanza no es confrontar el pecado, ni siquiera. ¿Cuál será la lección? Vamos a ver cuál es el deber aquí. Entonces dice la historia que si yo le digo a Paola, hermana Paola, mire, usted está robando, yo vi esa situación, y ella no acepta, no cambia, entonces después de un tiempo yo vuelvo y la llamo con otro testigo, uno o dos testigos. Y le digo, mire, hermana Paula, delante de mi esposa Merly y delante la hermana, del hermano Julio, yo quiero decirle que usted está pecando porque usted está robando. Y dice que si después no cambia de parecer y sigue haciéndolo, entonces después de eso, ahí sigue contando la historia, dice en el verso 17, si no los oye, entonces dígalo a la iglesia. Entonces yo públicamente digo desde la iglesia, desde el púlpito, a la iglesia le informo, hermanos, hoy me permito informar que ya he hablado con la hermana Paola y no ha querido cambiar esta situación pecaminosa de robo y lo sigue haciendo. Lo cuento a la iglesia. Y si ella no cambia, sigue robando, entonces dice la escritura que ya no la llame hermana. Porque dice en el verso 17, si no oye a la iglesia, perdón, si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenla por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? No es parte del pueblo de Dios. Esa es la idea. No es parte del pueblo del rey, lo que estamos viendo hoy. Si se dan cuenta cómo todo el tema general tiene una esencia. La pregunta, porque aquí algunos dirán, uy, qué proceso tan terrible, ¿cierto? Pero hay otra cosa que sigue diciendo adelante, pegadito, y dice, y después habla de la oración. Dice, y otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque están dos, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ahí termina y Pedro diciendo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Jesús le dice, no, 7 no, 70 veces 7. Uf, esto es tremendo, hermano. ¿Cuál es el deber de la iglesia en esta historia? ¿El deber es confrontarle el pecado al otro? No, ese no es el deber. El deber es ganar al hermano. Es el cuarto deber. El deber de ganar al hermano. Entonces, miren lo interesante. Lo interesante de este proceso de confrontación no es, o sea, el fin no es confrontar al hermano. El fin es ganar al hermano. O sea, el fin es que el hermano pueda cambiar. O sea, por eso es que este proceso me lo debe hacer con mucho amor, porque lo que yo deseo no es confrontar el pecado, no es, ay, no, que haya santidad en la iglesia, no, ese no es la motivación. La motivación es que mi hermano pueda mejorar, pueda crecer, pueda cambiar, ¿sí? Si hay un área débil en su carácter o en su vida, tenemos que trabajarlo hasta que logre ganar a ese hermano. Amén. Esa es la idea de esa confrontación. Por eso siempre como pastor, nunca añoraré y aspiraré nunca a tener que desde el púlpito confrontar algo así, sino haber ganado al hermano. Esa es la meta, haberlo ganado. Y ganarlo quiere decir que la persona haya cambiado su conducta. Dios ha puesto en mi corazón algunas personas con las que, básicamente todas las que estoy pastoreando, hay un trabajo con cada uno de áreas en las que hay que cambiar, hay que trabajar. Y eso no es fácil, pero bienvenidos al pueblo del rey. De eso se trata. Yo como pastor no es que les dé una palabra cada 8 días, no. Como pastor mi deber principal es que ganar
tu carácter, tu vida, que tú cada día te parezcas más a Cristo. Como lo diría Efesios 4:11, perfeccionar a los santos. Esa es mi misión. Y ese es el llamado que aquí Cristo está haciéndole a toda la iglesia y lo hace a través de esta historia de cómo perdonar al hermano. Y después coloca otro ejemplo y habla acerca de los dos deudores, verso 23 del capítulo 18. Dice allí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, esta historia también es muy conocida, la cuento así para de pronto los que no la conocen. Entonces, hay dos deudores. Un deudor debía 1.000.000 de pesos y se lo debía al rey. Y el rey le dice, págame el millón. Y esta persona le dice, no tengo el millón. Y entonces el rey, porque esa era la ley en la antigüedad, podía venderlo, porque en ese tiempo estaba el permiso de la esclavitud. Entonces el rey dice, como usted no me puede pagar, entonces usted me paga con su libertad. Lo voy a esclavizar. Y voy a esclavizarlo no solo a usted, sino a sus hijos y a su esposo. Dice, no, por favor, no haga eso, tenga misericordia. Mira, aquí está la esencia. Misericordia. El rey se compadece y le perdona la deuda, le perdona el 1.000.000 de pesos. No le dice, le voy a cobrar gota a gota. ¿No? Eso no lo hace el rey, ¿cierto? Sino que perdona totalmente la deuda. Pero dice que después este hombre sale y ve a un amigo, un vecino, que le debe 50.000 pesos. Y le dice, págame los 50.000. Y él dice, no tengo. Y entonces, este hombre que le hayan perdonado 1.000.000 de pesos, tiene una actitud de falta de perdón y no le perdonan los 50.000. Mire, le perdonaron 1.000.000, ¿por qué no será capaz de perdonar 50.000? Porque hay un gran problema, el egoísmo. Egoísmo, orgullo, pecado, todo eso va de la mano. Cuando yo pienso más en mí, en mi situación, esto es el problema acá de los deudores. Cuando nos deben algo, cuando alguien nos hiere, porque aquí vamos a hablar de las deudas emocionales, físicas, espirituales, y alguien nos debe algo, nosotros queremos que se haga justicia, ¿cierto? Si alguien me dañó, yo quiero que se haga justicia, pero si yo dañé a otro, ay, yo quiero que conmigo tengan misericordia. Entonces, miren, a veces como tenemos una doble moral. Y Cristo nos enseña aquí acerca de esa doble moral y dice, no, esto no funciona así. Y termina diciendo en el versículo 34, vamos a leer ahí, Mateo 18:34, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Uy, si pueden anotar en eso, resaltarlo y pegarlo en la pared de su casa, les va a ayudar mucho para tener un hogar maravilloso. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, pregunta, ¿cuál es el deber del pueblo del rey en esta sección? Entonces, es el deber del perdón. Hermanos, tenemos que entender algo. La mayoría no hemos aprendido a perdonar. No nos han enseñado sobre el perdón. No nos han enseñado cómo manejar el dolor. Y vamos por la vida heridos, hiriendo a otros. Y aquí Cristo está diciendo que un deber que tiene la iglesia es el deber de perdonar. Y como iglesia muchas veces no sabemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Muchas veces no sabemos perdonar a aquellos que nos hieren. Y somos de los que decimos, bueno, me perdono una vez, pero dos, no. Y entonces contraríamos lo que dice la escritura, más atrás que lo leí lo leí ahorita, que le dice a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir 70 veces 7? Perdonar 70 veces 7. Algunos dirían, pues es perdonar 490 veces. Y hay personas que son muy graciosas, que pueden prácticamente ir anotando y ir llevando la cuenta. Esta ya se la perdoné 3 veces. No, otra vez no, o sea, manso, pero no.
Exacto. Entonces, perdono 4, o más de 4 no, ¿cierto? Imagina, entonces algunos dicen, bueno, voy a ir hasta 490 veces, ¿cierto? Otros dicen, no, no se refiere a 70 por 7, sino coloque 70, 7, 70, 7, ¿sí? Coloque 7, 7, 7, 7, 7, y 70 veces ese número 7. Así ese número así de grande, esa es la cantidad de veces que tiene que perdonar. Es otra forma de interpretarlo. Pero la forma más práctica y más correcta de interpretar el texto 70 veces 7 es enfocarnos en el número 7, que sabemos, ustedes ya son expertos en el tema del número 7, que significa completo, perdonar completamente. ¿Sí? No perfectamente, eso tiene dos significados, completo, perfecto, pero el 7 da un significado más de completo, de plenitud. Y ese es el punto. ¿Cómo puedo perdonar plenamente? Esa es la clave. Perdonar. ¿Cómo, qué es perdonar plenamente? Quiero hacer esa pregunta para que la medite. Si te han herido o si has herido, ¿qué será perdonar plenamente? Medítalo, reflexiónalo. ¿Cómo yo perdono plenamente? Pregúntate eso por un momento, vamos a hacer ese ejercicio. Mientras que lo piensa, entonces volvemos a conectarnos porque ya se nos fue la mitad, ya se nos acabaron los primeros 40 minutos del Zoom. Entonces volvemos a conectarnos, somos 16, volvemos 16, espero, bendiciones. Nos volvemos a conectar. Mismo link, mismo link. Completo. Ok, muy bien. Entonces, eh, tuvieron un par de minutos para reflexionar mientras se conectaban. La hermana Paula, perdonar plenamente puede ser perdonar de corazón. La respuesta sí, de corazón, pero es insuficiente esa respuesta. ¿Por qué? Porque, ¿a qué, ¿cuál es la idea de completamente? La idea de completamente es que el tema del perdón no es cuestión de olvidar, porque nadie puede olvidar lo que ha pasado. El punto esencial del perdón está en recordar sin dolor. Entonces, si tú eres de las personas que dices, yo perdoné y recuerdo con dolor, pues tengo que decirte que no has perdonado como lo dice la Biblia, no has perdonado completamente. Algún otro podría decir, yo he perdonado y no me duele como al comienzo, ya me duele muy poquito. Algunos pueden decir eso, ¿no? Ya no me duele como al comienzo, me duele un poquito. Ese poquito significa que no has perdonado completamente. Eso quiere decir que vas en el proceso del perdón, pero todavía no has perdonado completamente. Y Cristo quiere que su iglesia, y debe la iglesia, perdonar completamente, plenamente. Y qué difícil es esto. ¿Cómo se logra, pastor? Bueno, el tema del perdón es muy amplio. Hay muchas cosas que hay que procesar, pero la iglesia y como pastor estamos prestos para poder acompañar en esas áreas psicoespirituales que se necesitan muchas veces. Bueno, Pastor, entonces, tampoco es sí, ignorar. no, claro, no. A veces, miren, uno de los errores que dicen, una de las frases que más se repite y que más equivocada está, es que el tiempo ayuda y eso no es así. El tiempo no ayuda. En el tiempo uno tiene que desarrollar un proceso de sanidad para perdonar. Porque no terminan haciendo lo que tú dices. Ah, entonces ignoro. No. Si tú ignoras, no has sanado. Si no has sanado, quiere decir que no has perdonado. Y el punto aquí de la enseñanza hoy, de los deberes del reino, del pueblo, es que si tú no perdonas,
de corazón y completamente, el Padre no te va a perdonar. Qué duro. Aquí diríamos, entonces nos condenamos todos. Bueno, el punto esencial es que Jesús quiere una iglesia que crece en madurez. Hay cristianos que llevan 20 años y no saben perdonar. Eso refleja inmadurez espiritual. Entonces, seguimos, ¿cierto? Vamos a continuar. Capítulo 19. Llegamos al capítulo 19. Y entonces, en el capítulo 19 hay un título y ustedes pueden leer en su Biblia. Alguno que prenda su micrófono y me diga qué título tiene en el capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio, correcto. Muy bien. Perfecto. La hermana Manola, la hermana Paola, la hermana Merly dijeron correctamente. Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Qué tiene que ver el divorcio con los deberes de la iglesia? Miren, aquí, miren lo chévere de esta serie que estamos haciendo. Si ustedes leen el texto, la historia del divorcio, uno se enfoca en el tema del divorcio. Ay, no, ¿y aquí qué está diciendo? Aquí Jesús va a enseñar acerca de lo que es las causales de divorcio. Y básicamente dice lo siguiente. Aquí vienen los fariseos y van a venir a preguntarle al maestro acerca del divorcio. Y a decir, yo tengo permiso, dicen, la ley de Moisés me da permiso para divorciarme de mi esposa. ¿Usted qué opina? Les pregunto, ¿ellos estaban hablando lo correcto? Sí. En la ley de Moisés está el motivo por el cual se puede divorciar una persona, una pareja, ¿sí? Y entonces Jesús aquí lo aclara. Y entonces dice en el verso 4 Jesús, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que va a enseñar aquí Jesús? Jesús empieza a enseñar que el significado de divorcio no existe, no existe. Porque es que cuando es una sola carne, ustedes podrían hacer un trámite en el papel, pero nunca va a haber un divorcio, porque es una sola carne. Y si una carne se separa, literalmente se rompe, ¿sí? La carne se rompe, se rasga y se destruye totalmente. O sea, de ahí no queda nada. O sea, pensemos en una persona. Yo soy un ser, me parten por la mitad, literalmente por la mitad, así en esta forma, ¿me sobrevive alguna de las dos pedazos? Ninguno sobrevive. Ese es el sentido de divorcio. Lo que pasa es que estamos tan contagiados del mundo que en el mundo ya aquí tenemos una cantidad de mundanalidad donde nos dice que, pues, el divorcio. Y los cristianos hablan de divorcio. Y eso es algo que Jesús va a enseñar acá, sino que en el reino de Dios los cristianos no hablan de divorcio ni siquiera. ¿Qué dice aquí? Entonces Jesús sigue diciendo, verso 6, ya no son dos, son uno. Y lo que juntó Dios no lo separa el hombre. Y entonces Jesús va a aclarar. Le preguntan, ¿por qué pues, en versículo 7 del capítulo 19, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Entonces aquí nuevamente Jesús va a explicar la ley, que es lo que ha estado haciendo durante todo el Evangelio, que lo hemos estado estudiando. Y entonces, ¿qué dice acá? Dice, por la dureza de corazón. Ay, ay, ay. Y aquí vuelve y va a pegar en lo que es el orgullo del ser humano, la dureza del corazón. ¿Por qué en un hogar se habla de divorcio? Porque hay orgullo. Algunos dirían, hay heridas. Sí, pero es una herida revuelta con el orgullo. Entonces me hirieron, entonces no me dejo. Y hay una lucha ahí de orgullo y por eso hay incitaciones a divorcio. Todo cómo se conecta, miren esto. Y entonces dice, versos 8, por la dureza de vuestro corazón es que se permitió el repudio, pero en el principio no era así. Y yo os digo, dice Jesús, verso 9, cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Entonces, ¿qué es lo esencial acá? Lo esencial de esta historia es que el maestro va a enseñar que el divorcio no pertenece al reino de Dios. Y lo esencial de aquí es que algunos podrían decir, bueno, entonces si mi pareja adultera, entonces yo, aunque sea cristiano, sí me puedo divorciar. Entonces,
Legalmente, desde la ley, sí, pero hay una superioridad a esa ley, o como se le llamaría, lo aprendía con mi esposa, hay el espíritu de la ley. ¿Cuál es la idea? La idea de esa ley de que se hiciera de divorcio por el adulterio, el objetivo de esa ley no era hacer justicia de la persona a la que le fallaron y se divorciara. No, ese no es el sentido. El sentido de esa ley era que la gente no adulterara. ¿Sí me explico? O sea, el fin de esa ley era que no hicieran lo malo. La ley no era para que se divorciara, la ley era buscando que no hicieran lo malo. No sé si me hago entender. Ahora, la pregunta es, ¿cuál deber? Porque aquí dimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de familia, divorcio con iglesia? Si estamos estudiando son los deberes del pueblo. Entonces, acá hay una palabra que es el deber del compromiso. ¿Por qué en un matrimonio no hay divorcio? Porque hay un compromiso. Y eso hay que saberlo entender. No es que, ay, yo estoy comprometido con usted y por eso no me divorcio. Ah, tenemos un compromiso económico, tenemos un compromiso de casa, tenemos un compromiso de familia. No, el compromiso, hablamos de algo espiritual y algo de amor. Yo tengo un compromiso con esa persona. Yo amo a esa persona, aunque, y todo está conectado, a pesar de la falta de humildad, a pesar de los tropiezos, a pesar de las debilidades, a pesar del perdón, todo eso, lo que se busca es ganar al hermano, se busca es que haya un compromiso. Y ese es el llamado de Dios a través de esta historia del divorcio. Acá realmente Jesús no es, a través de esta historia completa, el punto final no es hablar del divorcio. El punto final es enseñarle a la iglesia que la iglesia tiene el deber del compromiso. Por eso es que cuando yo le digo a alguien que cuando una persona llega a Dios, ya tiene un compromiso con Dios y con la iglesia. Algunos me decían, pastor, usted me puso a trabajar muy temprano. Mis hermanos, lo que pasa es que desde que aceptaste a Jesús, ya hay intrínseco un compromiso con Dios y con su reino. Lo que pasa es que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Pero aquí ya el Señor Jesús nos enseña que el día que tú entras al reino de Dios, tú adquieres un compromiso. Así como el esposo tiene un compromiso con la esposa, la iglesia o el pueblo del rey tiene un compromiso con su rey. Y ese compromiso no se puede romper, no se puede divorciar. Ahora, vamos para el verso 13 del capítulo 19. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa y preguntar. Hasta que alguno tiene alguna pregunta, podemos hacer preguntas y damos unos minuticos para responder. Si alguien tiene una pregunta o un aporte muy corto, porfa, porque tenemos poco tiempo, lo podemos hacer. Uno o dos aportes máximo, o una o dos preguntas máximo. Y si no hay, continuamos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, hermanos, todos allí abiertos, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Tiene un versículo lindo, precioso, que este domingo incluso se enseñó en el parque, ¿no? Y entonces dice que Jesús bendice a los niños. Y entonces está Jesús allí rodeado de los niños y los niños querían llegar a Jesús y los discípulos no los dejaban acercarse a Jesús. Y entonces Jesús dice, verso 14. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El domingo ya lo enseñamos, y esto lo hemos aprendido muchas veces, que Jesús está interesado por los niños y que los niños son importantes para Dios y que como familias tenemos que ser cuidadosos de no ser estorbo para los niños, porque esto va conectado, toda la historia va conectada. Al comienzo de la historia habló de los pequeños y dice, no seamos tropiezos. Entonces, miren, interesante. Podemos ser tropiezo para otro hermano en la fe, o podemos, ese sentido del niño espiritual puede ser un hermano en la fe, o puede ser un niño literal. Y acá hay un deber. La pregunta es, ¿cuál es el deber parte del pueblo? Entonces, el deber del pueblo aquí es el deber hacia la niñez.
La iglesia tiene un deber hacia los niños y es el deber de abrir camino, de ayudar a los niños a acercarse a Dios en vez de alejarse de Dios. Y cuidado, hermanos, con esto, porque el Rey Jesús es lo que les está queriendo enseñar a su pueblo hoy, esta noche, lo que Dios está queriendo enseñar a ti. Deber hacia la niñez, para que la niñez pueda acercarse al Rey. Siguiente, seguimos con el siguiente deber. Versículo 16, encontramos la historia del joven rico. ¿La hemos escuchado? ¿La hemos leído? La cuento rápidamente. Hay un joven que tenía mucho dinero y se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le dice, no robes, y le nombra los siguientes mandamientos. Versículo 18, Jesús dijo, no mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven rico dice, oh, todo eso lo he cumplido. Lo interesante de estos mandamientos que Jesús le dice que tiene que hacer para ser salvo, son mandamientos con relación a la horizontalidad. O sea, mandamientos con el prójimo. Estos son mandamientos no con Dios, sino con el prójimo. Papá, mamá, hermano, no robar, no adulterar, la esposa, el esposo. ¿Sí? Todo está en este campo horizontal. Y entonces en ese campo horizontal el joven había cumplido todo. O bueno, eso él creía que había cumplido todo. Y entonces él dice, ya lo cumplí, ¿qué más me falta? Conozco algunas personas así que voy a compartirles de Jesús y, lo que me dicen es, yo soy una persona muy buena. Eso es difícil, complicado y problemático, porque si la persona es buena, muy buena, se considera muy buena, pues no necesita a Jesús. Y es elemental para ser salvos. La humildad, todo va conectado. Lo primero que empezamos a hablar hoy fue sobre la humildad, como niños. Y todo esto es el principio elemental para ser salvos. ¿Qué es lo esencial para ser salvos? Reconocer mi condición de necesidad, ser pobre en espíritu, que yo necesito. Mejor dicho, Jesús es la salvación para todos. En palabras prácticas, Jesús es el medicamento que cura a todos, pero cada uno escoge tomar ese medicamento o no tomarlo. Por eso es que algunos se salvan y otros se condenan. No se condenan porque Dios los odie, no, es que sencillamente rechazaron la cura. Jesús no los condenó, ellos solitos se condenaron. Incluso esa es la idea esencial de la condenación y de la salvación. No es ni siquiera la idea de que Dios condena, es más la cuestión de que yo mismo me excluyo de esa salvación. Y entonces aquí el joven rico cree que es muy bueno. Y Jesús quiere enseñarle que no es bueno, esa es la esencia. Y entonces Jesús lo que hace es ponerle los otros mandamientos. Y entonces le pone precisamente uno. Versículo 21. Y miren esta palabra. ¿Quieres ser perfecto? Y aquí es el trabajo del orgullo. Porque este joven lo que quería era ser perfecto. Quería ser enorgullecerse de su santidad. Y así nadie va a ver a Dios. Se requiere humildad. Necesidad. Necesito a Cristo. Y entonces Jesús rompe el ego de este joven cuando le dice, ve, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. La idea acá no es una cuestión económica, es una cuestión de corazón. Como lo he enseñado, los ofrendas y los diezmos. Es una cuestión de corazón. ¿Cuál es mi actitud delante de Dios? ¿Sí? Todo está hablando del corazón. Y entonces el joven rico cierra la historia diciendo que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas y no tenía la capacidad de venderlas. No quiso venderlas. Lo interesante acá, él se fue triste, pero no cambió. Este es un problema. Muchas personas lloran, pero no cambian. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque tu orgullo no has dejado que tu orgullo se quebrante. Capítulo 20.
Y aquí, bueno, y antes de leer el capítulo 20, entonces la pregunta, ¿cuál es el deber de la iglesia que podemos rescatar de la historia del joven rico? Entonces es el deber de confiar en la gracia de Dios. ¿Cuál fue el problema del joven? El joven quiso confiar en sus buenas obras. Cristo lo invitó a que confiara en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era que el joven reconociera su necesidad de Dios y se tirara a los brazos de la gracia y dijera, yo no puedo ser perfecto, soy pobre en espíritu y te necesito a ti, Jesús, para ser salvo. Si él hubiera reconocido eso, hubiera sido salvo. ¿Cómo somos salvos? Mediante este deber, el deber de confiar en la gracia de Dios. Esto es algo que la iglesia tiene que recordar siempre, porque cuando uno pasa 5 años, 10 años de caminar cristiano, 20 años, ya se vuelve, se cree uno tan santo que uno cree que no necesita de nadie. Y ese es el camino de la soberbia, y ya conocemos lo que dice el proverbista, que después de la soberbia viene la caída. Muy bien. El deber de confiar en la gracia. Capítulo 20, llegamos al último capítulo. Comienza hablando allí acerca de los obreros de la viña. Y la historia la cuento rápidamente también. Entonces, básicamente dice que, capítulo 20, verso 1, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. Entonces, ¿cómo es esta historia? Un hombre rico sale al pueblo a las 6 de la mañana, busca unos trabajadores, 3 trabajadores, vayan a mi campo a trabajar y les voy a dar 50,000 pesos por el día. Y se van a trabajar allá todo el día, desde las 6 de la mañana. Pero por allá a las 10 de la mañana vuelve y sale al pueblo y se encuentra con otros 2 trabajadores. Le dice, vengan, necesito más trabajadores. Ellos empiezan a trabajar a las 10. Todos van a salir a las 5 de la tarde. Pero estos que comienzan a llegar, que empiezan a trabajar a las 10, Jesús les dice, perdón, el dueño del campo les dice, les voy a pagar 50,000 pesos. Aquí es donde los cristianos fallamos, y más los orgullosos. Entonces entra un sentido de injusticia. ¿Por qué le va a pagar 50,000 pesos al que trabaja de 6 de la mañana a 5 de la tarde? Y le va a pagar 50,000 pesos al que trabajó de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es injusto. A veces somos tan atrevidos en nuestro orgullo que sin saber, cuando le decimos al prójimo que injusto, le terminamos de diciendo a Dios injusto. Y este dueño del campo continúa diciendo la historia en resumen, como sobre las 3 de la tarde, imagínate, por allá a las 3 de la tarde, volvió al pueblo y se trajo otros 2 trabajadores. Trabajaron de 3 a 5 de la tarde. ¿Usted cuánto le pagaría? Ahí te las dejo para que la piensen. Si le pagan 50,000 pesos al que trabajó de 6 de la mañana a 5 de la tarde, ¿usted cuánto le pagaría al que trabaja de 3 de la tarde a 5 de la tarde? La historia dice que el dueño del campo le pagó los mismos 50,000 pesos. Dice la historia que los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana se enojaron y dijeron, ¿pero por qué? La injusticia. Y esto me hace acordar muchas veces cuando nosotros queremos hablarle a Dios acerca de las injusticias que los demás tienen con nosotros, ¿cierto? Las injusticias. Y aquí la historia dice, en resumen, que yo soy el dueño del campo y yo puedo hacer y pagar a cada uno lo que considere. Y contigo acordé 50,000, punto, confórmate. Tú aceptaste 11 horas de trabajo por 50,000. ¿Qué te interesa que yo al otro le pague 50,000 por trabajar 2 horas? La pregunta, ¿cuál es el deber de la iglesia en esta enseñanza? Es el deber ante el llamado divino. Perdón, permítame un segundo. Sería el de la renuncia, pastor. Es que me salté uno, pero aquí para no enredarnos, acá sí es el deber del llamado divino. Anoten ese. Es el deber del llamado ante el llamado divino. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que acá el dueño del campo está representando a Cristo y Cristo está llamando a su pueblo, a su iglesia, a que trabajen. Y acá no es cuestión de que qué hace el otro, qué hago, no.
es qué es lo que Dios te llamó a ti a hacer. Entonces, es el deber ante el llamado divino. Dios te llamó a hacer algo. Sí, yo quiero decirte de antemano que a todo cristiano Dios lo llamó a servir en su reino. Que no sepas a qué te llamó es otra cosa, pero Dios te llamó. Hay personas que me dicen, ay, pastor, es que a mí Dios no me ha dicho nada. Bueno, ¿le has preguntado realmente? ¿Te has metido, has ayunado 10 días, 15 días, 20 días, hasta que Dios te responda qué es lo que Dios te llamó? Yo ya sé cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, hay veces yo coloco tareas y me quedo esperando a que descubran qué fue lo que Dios los llamó. A veces siento que primero viene Cristo por su iglesia por segunda vez antes de que descubran a qué fue lo que los llamó, ¿cierto? Entonces, es el deber ante el llamado divino. Me salté uno que decía el deber de la renuncia. El deber de la renuncia. Ay, este es complicado. Este era un poquito regresándome al capítulo 19. Ahí en la historia del joven rico, desde el versículo 27 cambia la historia. Y en el versículo, qué pena, espero que no se confundan mucho, me estoy regresando un poquito, capítulo 19, verso 27. Dice que el apóstol Pedro respondió, dijo, he aquí nosotros, o sea, ellos después de que Jesús le cuenta, le dice al joven rico, deja las riquezas y sígueme, y no lo sigue, Pedro se queda pensando. Pedro era cabezón, pero tenía una iniciativa para, por lo menos pensaba. No hay nada peor que cristianos que no piensan. Este cabezón pensaba y dice que le dijo a Jesús, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Miren lo bonito de la amistad sincera de Pedro con Jesús. Había una confianza para decirle eso, ¿no? Venga Jesús, yo dejé todo. Acordémonos, él dejó todo. Y los apóstoles dejaron todo. Dejaron sus redes. Y eso les afectó económicamente. Muchas veces tuvieron que dejar sus familias porque tenían que ir a hacer trabajos misioneros con Jesús, ¿sí? Y entonces Pedro dice, dejamos todo. Y entonces, básicamente, ahí si ustedes leen la historia, dice que Jesús eh, les va a recompensar, a tal punto que le dice que les va a dar tronos en el cielo para juzgar. Dice, ustedes son 12, les tengo 12 tronos. Pero sobre todo aquí lo más interesante en el verso 29 es que dice que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo concluyo de esta manera, no es cuestión de que dejemos la familia, ¿no? O sea, en el sentido de que, ah, bueno, voy a abandonar mi familia y me voy a servir a Dios. No. Muchas personas hicieron eso antiguamente, se fueron de misioneros como locos, creyendo que eso era ser misionero, y eso no se trata de ser misionero. ¿Sí? Muchos hombres irresponsables dejaron su casa y se fueron de misioneros y perdieron su familia, perdieron sus hijos, muchos de sus hijos se fueron al mundo porque su papá no estuvo, por más cristiano que sea. Hay cosas que se hicieron mal, pero lo esencial acá, entonces, aquí está este punto del deber de la renuncia. La iglesia es llamada a renunciar, a saber que Cristo es el primero en tu vida. Y cuando no podemos colocar a Dios en primer lugar de nuestra vida, tenemos un problema y es que no hemos cumplido este deber, el deber de la renuncia. ¿Listos? Muy bien. Avanzamos. Ahora sí vamos a hacia adelante en el capítulo 20, versículo 17. Jesús habla de su muerte. Mire algo interesante ahí, hay una cosita rápida. Jesús, esta es la tercera vez que les habla a sus discípulos de que Él va a morir. Y a veces nos pasa esto. Jesús muchas veces nos da instrucciones. A veces Jesús nos dice cosas y no oímos. A veces Jesús nos dice, no hagas esto y lo hacemos. A veces Dios nos dice, renuncia a esto, cambia esto y no lo hacemos. Y yo, déjame decirte algo, Cristo es rey. Cristo no solamente, es el que murió en la cruz, ¡ay, qué lindo, murió por mí! No, Él también es rey y merece todo, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tus recursos, lo mejor de tu familia, lo mejor de tu energía, lo mejor de tu compromiso, lo mejor de tu arrepentimiento, lo mejor de tu perdón. Tantas cosas y a veces tampoco cambiamos, porque muchas veces somos como las multitudes.
escuchamos por aquí un mensaje y se nos va por este lado. ¿Y sabes cuál es el problema de que no apliques lo que se te enseña? Que tú entras a una etapa de fatiga. Conozco personas que, ay, pastor, yo estoy cansado de predicas. Así habían personas que decían, no, yo estoy cansado de estudios. Yo ya sé mucho. Pasó, salió y no quedó nada. Las personas que dicen, ay, pastor, no, yo el jueves no me conecto porque ya estoy cansado. Bueno, gracias a Dios no he tenido el primero que me diga eso de los jueves. Creo que ha sido unos espacios muy amenos, de mucho aprendizaje. Pero quiero decirte algo de corazón. Mira, capítulo 18, 19 y 20, que no alcanzamos a terminar hoy, seguiremos el próximo jueves. Pero quiero que medites por unos minutos en qué condición estás delante del Rey. ¿Cuál es tu condición? ¿Realmente has rendido tu voluntad a Él? ¿Has rendido tus pensamientos? Yo puedo estar casi seguro que la respuesta en la mayoría es no. No hemos renunciado todavía. Todavía hay muchas cosas que nos cuesta. Hay cosas, si hiciéramos un repaso nomás de lo que vimos hoy, diríamos que hay cosas que no hemos todavía hay áreas de nuestra vida en las que no somos humildes. Esa falta de humildad, ese orgullo, muchas veces hace tropezar a otros, ¿no? Entonces, cuando vemos que hacemos tropezar a otro, hay dos actitudes. He tenido dos tipos de actitudes cuando las personas tienden a hacer tropezar a otros. Uno, que me dicen, no, pues allá él de malas. Otros me dicen, uy, no, yo no quiero hacer tropiezo, entonces yo me quedo quieto como una piedra por ahí en una esquina, me voy a un convento prácticamente. O sea, esa es la solución. Me voy a un convento y allá no soy piedra de tropiezo para nadie. Déjame decirte algo. Si tú hicieras lo que hicieron la comunidad monástica en los siglos 4, 5, 6, algo así después de Cristo, empiezan a surgir precisamente personas dentro de la iglesia que están cansados de ver la hipocresía y entonces dicen, ay, me voy a ir por allá, y es donde surgen los monasterios y se alejan de todo el pecado de este mundo. Te voy a decir algo, si tú haces eso, estás cometiendo el mismo pecado de hacer tropezar. ¿Por qué, pastor? Porque es que el que no ayuda estorba. ¿En qué sentido? Como lo diría Jesús, el que no recoge desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, por no hacer tropezar, te aíslas, que fue lo que hicieron los monjes, que fue un error que ellos cometieron, pues tú no vas a influenciar a nadie, tú no vas a ayudar a nadie. Y quiero decirte algo, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos, o hemos tenido, o tenemos en este momento problemas, o en el pasado los hemos tenido, o los vamos a tener. Pero te voy a decir algo. Uno, nunca vas a estar plenamente perfecto. Nunca vas a ser santo perfecto sin mancha. Eso será cuando estemos allá. Entonces, mientras tanto, tenemos el deber de ayudar a otros. Porque a ti te ayudaron. Alguien te ayudó en algún momento. Tuviste algún problema y alguien te ayudó. Alguien te enseñó la palabra. Alguien te dio un consejo. Una persona me decía en estos días, pastor, yo no puedo hacer esta tarea. Mira, me dolía el corazón. Porque sé que de pronto no estaba como en los mejores momentos para hacerlo. Pero sin embargo, hay otros que necesitan. Y yo por más buen pastor o mal pastor que sea, pues no voy a poder hacer tanto, ¿sí? Tengo dos manos y Dios puede usar dos manos. Pero si aquí nomás que somos 15 16 conectados, nos sumáramos todos los 16 ya serían 32 manos que podrían ayudar más familias. Esto es un poquito lo que quiero que reflexionemos acerca el deber del pueblo del rey. El deber del pueblo del rey. Quiero dejar estos últimos 5 minutos. Yo quiero escuchar unos 2 o 3 aportes. Acá sí no quiero silencios, porque he dedicado 1 hora y cuarto de dedicación acá. Y les soy sinceros, esto ha representado entre 10 a 20 horas de estudio para enseñar lo de hoy. Y añoro que algo quede en tu corazón. Sé que algunos no pueden hablar, están ocupados, etcétera, etcétera, pero me gustaría escuchar unos 2 o 3 aportes cortos, concretos, de no lo que sabes, sino de lo que aprendes hoy
a través de la enseñanza. Me gustaría saber quién se anima a participar. Buenas noches, ¿cómo están? Hermano Dirman, adelante, buenas noches. Pastor, una cosa. Si el perdón no es de tiempo, ¿con qué lo podemos relacionar para perdonar? Listo, mi hermano, te agradezco mucho la pregunta. Sin embargo, no voy a responder preguntas ahorita. Quiero que reflexionemos en lo que ya se enseñó. ¿Qué es saco? Hay una frase que dice por ahí un predicador que dice, no te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sabes y no aplicas. ¿Sí? Entonces, me gustaría más un poquito como de lo que aprendimos, ¿vale? Por acá veo un mensaje en el chat, mientras que se animan otros. La hermana Karina dice, hola, el perdón es medicina para mí y para los que me rodean. Gracias, mi hermana, por ese aporte. Algo te llevaste en tu corazón a través de la enseñanza del perdón. ¿Quién más? La hermana Adriana me pareció ver que ha prendido el micrófono un momento, no estoy seguro. O quien quiere puede encender su micrófono y le doy el espacio para que participe. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, es que estuve acá en un bus. Bueno, yo alcancé a escuchar la última parte. No pude conectarme antes, pero sentí algo muy especial. Creo que Dios me estaba hablando ahí porque yo siento que las últimas partes era sentí mucho cuando hablabas de que alguien te dio una palabra de aliento, de que es importante poder ayudar y hacer la obra de Dios es hermoso, ¿no? Porque te sientes bien, el corazón te vibra, el corazón renace nuevamente. Entonces yo pienso que sí, sí lo he vivido, porque lo digo por mi vida, fue así. Alguien sembró la palabra de Dios en mi corazón y mi vida cambió totalmente. Y puedo decir que realmente he podido ayudar a muchas personas, he dado palabras, aliento, he podido y me esfuerzo por cada día ser mejor y claro, me autoevalúo, yo digo, uy, si no, no, a Dios no le agradezco porque la palabra de Dios dice eso y yo no me siento bien, nomás que no solamente que, sino es sentirlo, o sea, si lo vives, lo sientes y es como no, no, porque si es que, digamos, si uno hace un comportamiento que realmente no es a la palabra de Dios, las personas que están alrededor de tuyo, ¿cómo te van a ver? ¿Sí? Te van a decir, no, yo que voy a ir a una iglesia así donde hago una cosa y digo otra, o digo otra y hago una cosa. O sea, me parece que uno tiene que, realmente lo que el pastor me pareció tan importante, oye, lo que fue de bendición para todas nuestras vidas, para cada uno de nosotros que estamos acá, porque como lo acabas de decir, nadie somos perfectos, pero tenemos un compromiso con Dios. O sea, no es ni siquiera con, o sea, con nuestra familia y con los hijos, obviamente, con nuestras familias, ¿sí? Pero cuando hacemos el compromiso con Dios, de la mano va nuestra familia, ¿sí? sí. Entonces yo creo que fue una enseñanza preciosa y le agradezco muchísimo porque, uy, me tocó hartísimo, o sea, yo digo, wow, sí. Y el mundo de todo el día uno se deja llevar del mundo, pero mira que es volver a leer, volver a escuchar esta prédica de hoy y de verdad evaluarnos cada uno de nosotros, bueno, qué estamos haciendo mal, ¿cómo? Porque uno del corazón lo dice, uno se siente, uno cuando ya conoce a Dios, su corazón le está diciendo por ahí no es. Y Dios le está mostrando a uno, que pasa que uno es necio y orgulloso, pero es la verdad, lo que el pastor Samuel, o sea, ahorita para mí fue de gran bendición. Lo voy a volver a escuchar desde el inicio, como digo, estoy en un bus y no alcancé a conectarme antes por temas laborales, pero qué bendición, de verdad, me siento, No, uf, de verdad, y no, súper, súper y, elegida para escuchar esta y hoy no, palabra hoy. y hoy no grabé. No, mentira, sí está grabado, tranquila, esa la subimos. Gracias. Hay algo que a mí me motiva mucho siempre. Bueno, queda un minuto y medio. Hay dos manos levantadas. Lamentablemente el tiempo no nos da más. Pero bueno, llévense en esa reflexión en su corazón. Anoto un poquito de lo que decía la hermana de algo que a mí siempre en la vida, no es de ahorita, es de años, de niño, siempre me ha impactado o sorprendido es que muchas veces a un jefe que vemos no podemos decirle no, señor. ¿Sí? Dice, toca hacer esto, toca... Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pero el mejor rey, que es Cristo, porque no lo vemos o porque no lo tenemos ahí diciéndonos no, creemos que a él le podemos decir no, no lo hago. Entonces, mis hermanos, esto fue Tomor en Letras. Un abrazo muy grande, los quiero mucho y Dios me los guarde, Dios me los bendiga y que lo que hoy se habló
puede aplicarse en tu corazón de alguna manera. Gracias por los aportes. Hay varios mensajes en el chat, pueden los que alcancen a verlos. Se acabó el tiempo, no los alcanzamos a leer, pero esperamos poder seguir caminando en este tiempo de Tu Amor en Letras a través del Evangelio de Mateo. Bendiciones y buenas noches. Amén, buenas noches. Un abrazo para todos. Dios guarde. Luego, pastor.